Dios les bendiga a todos, ¿verdad? En esta preciosa tarde. Este es tu programa, Todo Obra para Bien, con el evangelista Christopher Moya. Para mí hoy, ¿verdad? Tenemos otro programa especial donde hoy tenemos una entrevista un poco diferente, ya que para mí es un honor el poder estar entrevistando en este día a la pastora Siria, ¿verdad? Que es una pastora de Venezuela que se encuentra actualmente viviendo en España. Y para hacer esta entrevista tuvimos que, ¿verdad? Tuvimos que coordinar horas, ya que son 6 horas de diferencia desde acá donde vivo a donde ella está viviendo actualmente. Las horas son 6 horas de diferencia, es un poquito de verdad, pero lo pudimos lograr porque para la gloria de Dios estamos aquí. Y quiero, ¿verdad? Presentarle a la pastora Siria y que ella, ¿verdad? Dé unas palabras ahí de saludo. Aquí la pastora con Hola, ustedes. hola, Dios te bendiga, Cris, ¿cómo estás? Dios te Estamos bien. guarde, Amén, amén. gracias. Bueno, me siento bastante agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder contar mi testimonio para edificación de muchas vidas, para edificación de aquellas personas que todavía no han llegado a los pies del Señor, que sepan que hay un Dios poderoso, hay un Dios maravilloso, un Dios de milagro, un Dios fiel, un Dios justo. Y bueno, que esta entrevista, este testimonio, sirva para eso, para edificar las vidas. Amén, amén. Amén. ¿Verdad? Tengo unas preguntas aquí que quiero, ¿verdad? Hacerte. Queremos comenzar con, creo que una de las preguntas más esenciales y una de las más sencillas, pero una de las más esenciales. Quiero que nos diga, ¿verdad? ¿Dónde fue que naciste? Bueno, yo nací en España, en Madrid, y fui criada en Venezuela. A la edad de 3 años llegué a Venezuela y desde entonces me criaron allá. Viví en Venezuela 42 años. ¿Tus padres eran españoles o eran venezolanos? Mi mamá española y mi papá venezolano. Mi Ok. papá vino a España a estudiar y bueno, conoció a mi mamá y nací allá. Cuéntanos de eso, ¿me puedes hablar de tus padres? ¿Cómo fue eso? Bueno, mis padres, mi papá vivió un tiempo en Venezuela, luego la cosa se complicó un poco cuando nacimos nosotros porque él era estudiante y mi mamá es española, mi papá es venezolano. Y bueno, mi papá se vino a vivir un tiempo acá a España, vino a estudiar, conoció a mi mamá y nacimos acá, mi hermano y yo. Y luego nos fuimos a Venezuela, llegué a Venezuela, como te dije, a la edad de 3 años y viví 42 años allá. Mi mamá duró en Venezuela aproximadamente como quizás un año y luego ella se fue a España y ella nos abandonó, ella se fue, nunca la conocí, crecí con esa falta de mi madre, realmente una situación bien triste, ¿no? Para un niño que empieza a crecer sin el cariño de su mamá, sin ese afecto. Me crió una tía. ¿A qué edad fue que tu mamá se fue? Tendría yo como 4 años 4 años. cuando se fue mi mamá, como 4 años, y desde allí me crió una tía, una hermana de mi papá. Fue la persona que Dios dispuso, la persona que Dios eligió para criarme, y nunca es igual, a pesar de que fue una mujer muy virtuosa, muy especial, muy dadivosa, una mujer especial, pero como hija siempre está ese vacío en tu corazón. Siempre crecí sabiendo que no tenía a mi madre biológica, mi madre se fue, y eso como niño te va creando allí raíces de muchas cosas, falta de perdón, raíces de abandono, muchas cosas, ¿no? En tu corazón, y vas creciendo como un poco incompleto. De hecho, cuando estaba en el colegio y era el Día de las Madres, para mí era bastante difícil porque todos los niños iban con su mamá al colegio
todos los niños les daban los regalos a su mamá y yo era la niña que no tenía quien darle el regalo porque yo fui criada luego sola con mi papá en otra ciudad. Entonces el Día de la Madre para mí en el colegio era bastante triste, bastante triste. Wow, y cómo fue, qué pasaba por tu mente, ¿verdad? Como niña, qué era lo que era, cómo tú reaccionaste al tú enterarte de esa noticia. Siempre yo pensaba, yo decía, ¿por qué todos tienen mamá y por qué yo no tengo mamá? ¿Por qué yo no tengo? O sea, esa siempre era mi pregunta, ¿por qué todos tienen mamá y por qué yo no tengo? Siempre me sentía menos, siempre me sentí a un lado, siempre me sentía como poca cosa, a pesar de que tenía todo, tenía muñecas, tenía ropa nueva, tenía mi colegio, tenía mi comida, pero ese vacío que deja el abandono de tu mamá es algo de verdad profundo que solamente Dios lo puede llenar. Quien ha pasado por situación de abandono de su madre puede comprender lo que te estoy diciendo, porque una cosa es cuando tu mamá fallece, cuando tú sabes que tu mamá falleció, es algo fortuito, pero cuando tú sabes que es que no te quiso cuidar, que no quiso estar contigo, esa sensación de rechazo y de abandono, eso se aloja en tu corazón y es fuerte, es una herida fuerte. Para un niño es muy fuerte. Te pregunto, ¿verdad? Ya que mencionas, ¿verdad? Lo de tu mamá, ¿cómo era la relación con tu papá? La relación con mi papá, mi mamá y mi papá era una relación fuerte porque eran jóvenes. Y mi relación con mi papá era buena, era una relación buena, pero como hombre no era tan afectivo, no era tan cariñoso, no, eso que son las madres, que las madres te abrazan, las madres te miman, te hacen ese cariño, te arropan en la noche, te consienten cuando tienes un dolor, algo, yo lo digo porque yo soy madre, pero yo no recibí eso porque mi papá a corta edad, él perdió a su mamá, a corta edad su mamá se murió, entonces él también venía de un proceso criado con falta de su madre, entonces ¿qué podía mi papá primero como hombre darle a unos hijos sin madre? Y segundo, que él tampoco recibió ese afecto. Entonces, eso lo hizo para mí más difícil. Mi mamá que me crió, mi tía, ella era una mujer muy bondadosa, muy virtuosa, nunca me faltó nada, pero en la parte afectiva es normal porque no soy la hija biológica, entonces siempre hay un buen trato porque gracias a Dios que puso una mujer buena, que no nos pegaba y no me maltrataba, nada de eso, pero no es igual. O sea, lo que quiero resaltar que no es igual, nunca puede ser igual tener tu propia madre a que te críe una tía, una prima, no es igual, de verdad no es igual y eso como niña me hizo sentir muchos complejos, siempre me sentía el patico feo, siempre me sentía complejada, siempre me sentía, aún teniendo cosas materiales, me sentía como la pobre niña, como la que vale menos. Así fue mi niñez. Entonces, Siria va creciendo, llega la adolescencia. ¿Cómo entonces su adolescencia? ¿Cómo entonces después de la adolescencia? ¿Cómo es su vida de ya de adulto? Cuéntanos de eso. Mira, a mi corta edad de 9 años, 10 años, yo misma tenía que cocinar el almuerzo de mi papá y de mi hermano. Yo misma tenía que hacer la comida porque no teníamos quien lo hiciera y la única mujer era yo. El arroz se quemaba, la comida quedaba salada. Bueno, yo hacía lo que yo podía, yo misma me tenía que lavar mi ropa. Muchas veces me tocaba ir al colegio con la camisa sucia, curtida, manchada, porque quedaba mal lavada, era una niña. Y así empecé a crecer. Cuando llegó a la adolescencia,
Era una vida desordenada porque siempre estuve buscando afecto. Siempre quise buscar ese afecto en alguien, como llenar ese vacío, porque venía creciendo incompleta. Entonces en mi corazón había vacío. Cuando yo llego a la adolescencia, empiezo a caer en relaciones con muchachos que yo buscaba un afecto, una relación, ellos buscaban un momento, o en su mente joven no estaba eso que tenía yo de una relación seria. Y bueno, así fui creciendo con tantos vacíos en mi corazón, con tanta falta de atención, de afecto, de complejo. Fui muy acomplejada cuando era joven. Conocí al papá de mis hijos a la edad de 20 años. Conocí al papá de mis hijos, un hombre que tenía 20 años más que yo. Creo que era esa misma búsqueda de afecto o de paternidad o de maternidad, no sé, pero busqué una persona el doble de mi edad. Yo tenía 20 años y él tenía 40 años, que es el papá de mis hijos. Y bueno, fue una relación bastante tormentosa, dolorosa. Sufrí muchísimo. Cuando salgo embarazada de mi hija, quería que abortara. No quise, me opuse y nació mi hija. Y bueno, como puedes ver, fue una vida bastante, como digamos, inestable. Tuve mucha inestabilidad, mucho vacío en mi corazón, mucha inestabilidad. ¿Verdad? Yo he visto esto mucho en muchas personas, ¿verdad? Porque como ministro, pues siempre nos encontramos con un montón de personas que tenemos que aconsejar, que tenemos que orar por ellas, que tenemos que ayudarlas. Y me he dado de cuenta que en tu caso, ¿verdad? En tu caso, yo sé que es así, quiero que ya mismo me lo confirme, que encontramos mucha gente que cometen errores en su vida, pero es porque están buscando el porqué de las cosas, están buscando una llenura, están buscando algo y no saben cómo encontrarlo, y en medio de esa búsqueda están cometiendo muchos errores. Ese fue tu caso, ¿verdad? Que estabas buscando preguntas a lo que te aconteció, y a la misma vez, como decía, no te enseñaron a cocinar, no te enseñaron en otras palabras a ser una mujer. No tuviste esa figura materna. Sí, tuve que aprender sola. De hecho, yo 10 años ya yo era una niña que sabía cocinar. No lo hacía bien, pero tenía la noción de lo que estaba haciendo. Ya yo a los 13 años picaba un pollo, hacía una comida, limpiaba la casa, me vestía para irme al colegio. O sea, tuve que ser una mujer muy prematuramente, muy joven. Tuve que tomar la rienda de la mujer de la casa, porque mi papá era divorciado también y vivíamos solos, mi papá, mi hermano y yo era la única mujer. Tenía que lavarle la ropa a mi papá, tenía que lavar mi ropa, tenía que hacer las tareas del colegio, tenía que ir a la escuela, hacer todo, pues todo, a mi corta edad. De verdad que fue muy duro, a pesar de que económicamente no me faltaba nada, pero es fuerte. Una niña sin el cariño de su madre es muy fuerte. Eso me llevó a mí como madre a darle afecto a mis hijos al punto casi de sobreprotegerlos, porque quise darle a ellos todo lo que yo no tuve. Quise volcar en ellos todo ese cariño, todo ese afecto. Si medio decían, ay, yo estaba allí. Mi hija aprendió a cocinar grande después de los 18 años, porque yo no la dejaba hacer nada. Yo lo hago. No te preocupes, se puede cortar, puede pasar esto. Y bueno, me volví sobreprotectora con mis hijos.
A tus hijos, le pregunto, ¿tú los tuviste que criar, tú los criaste entre ambos los criaron o tuviste que criarlo también tú sola? Sola, yo los crié sola porque el papá de mis hijos era un hombre mucho mayor que yo, 20 años mayor, y él era un hombre, vamos a decir, irresponsable, porque era un hombre, lo que llamamos en Venezuela, mujeriego, una mujer en cada parte, y él nos abandonó y yo tuve que criar a mis hijos sola. Me tocó ser mamá, me tocó ser papá. Eso desarrolló en mí un carácter muy fuerte, porque ya yo venía de una niñez difícil y luego me toca afrontar la responsabilidad de 2 hijos sola, llevarlos al colegio, velar por su seguridad, su comida, su ropa, todo me tocó criarlos sola. Wow, sí. Siria tuvo que aprender. Te pregunto entonces, Siria no confía en el hombre entonces, en ese entonces. No, en ese entonces no, en nadie, porque cuando alguien se acercaba a mí, sentía que venía como a quitarme algo, venía como a abusar, y no, era una persona que no creía en nadie, no confiaba en nadie, muy desprendida de la gente, porque como era abandonada por mi madre, entonces que alguien se fuera me daba lo mismo. No estaba acostumbrada a apegarme a las personas. Adentro de ti, tú no te preguntabas y tú te decías, yo no quiero ser así. Claro, porque yo sufría. Las personas que desarrollan un carácter es una autodefensa. Entonces, pero por dentro la persona es sensible y la persona sufre también, porque en el fondo lo que tú buscas es afecto, pero te da miedo las personas porque abusan de ti. Entonces eso me hizo también crear como una coraza, como una mujer de carácter muy fuerte. Me tocó ser papá, ser mamá, hacía el papel de hombre, hacía el papel de mujer. Entonces, sí, no me costaba mucho confiar en las personas. Entonces te pregunto, ¿tuviste una niña fuerte desde que naciste, el cual no escogiste? Esto tú no lo escogiste para tu vida, te tocó vivirlo a través de la niñez, después de la adolescencia lo mismo, después cuando llegas a adulto, ¿verdad? Por la forma en tu carácter, pues buscando algo, cometes, ¿verdad? Te pones con una persona, ¿verdad? Que mayor que tú, cometen varios errores y después tienes que sufrirlo. No fue fácil, pero te pregunto, hoy en día eres pastora, ¿verdad? Amén. ¿Cómo Siria tuvo ese encuentro con Cristo? Mira, siempre había la persona que te invita a la iglesia, porque la gente empieza a conocerte, empieza a conocer tu testimonio, y siempre Dios mandaba un ángel que me invitaba a la iglesia y yo lo posponía. Recuerdo que había una señora que ella me invitaba a la iglesia y yo le decía que iba a ir, pero no iba. Y ella me volvía a ver y con tanto cariño me volvía a invitar y yo le decía que sí y no iba. A veces me escondía de la señora y ella siempre con aquel cariño me volvía a invitar. Y ¿sabes algo? Que ella mantener siempre ese cariño y esa bondad para ella invitarme a la iglesia fue lo que me hizo ir a la iglesia. Nunca hubo un reclamo, nunca hubo un reproche, siempre fue una hermana con una paciencia que solo el Espíritu Santo le puede dar a una persona. Y esa insistencia de ella, pero en amor, nunca me juzgó, nunca me criticó, nunca se molestó porque ella me invitaba y yo no iba, hasta que un día por pena con ella, o sea, me daba tanta vergüenza lo bien que me trataba, porque todo el mundo me trataba muy mal, porque yo era también muy fuerte de carácter. Entonces, cuando tú eres muy fuerte de carácter, siempre vas a conseguir una persona que te va también a tratar fuerte. Sin embargo, ella era la diferencia, ¿no? De lo que yo conocía.
Y esa insistencia y ese amor que yo veía en ella, llegó un momento que dije, qué pena, yo voy a ir a la iglesia, pero por complacer a la hermana. Y ese día fui a la iglesia en un domingo y pasó algo tremendo porque cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con muchas expectativas y tenía un poco de miedo. Pasaban muchas cosas, ¿no? Y claro, todo esto es espiritual. Cuando yo llego a la iglesia, que empieza la prédica, era como si el pastor me conocía y él estaba esperándome para él hablarme directamente a mí. Todo lo que el pastor predicó ese día, todo era especialmente para mí, todo me ministraba a mí, todo, yo no lloraba, yo era una persona que no lloraba, yo nunca lloraba, nunca, siempre era tan fuerte que pasaba lo que pasaba, yo jamás soltaba una lágrima. Y ese día lloré como una niña pequeña. Lloré, en ese tiempo tenía 25 años. Ya yo tenía 25 años cuando llegué a la iglesia. Y lloré, era el Espíritu Santo tratando conmigo, ablandando ese corazón de piedra que yo traía. Y ese mismo día, cuando el pastor hizo el llamado, quien quiere confesar a Cristo, quien quiere recibir a Cristo en su corazón, yo no lo dudé. Yo me levanté y dije yo, porque mira, en el mundo le damos oportunidades a muchas cosas, pero nos cuesta darle oportunidad a las cosas de Dios, nos cuesta darle oportunidad a Dios. Muchas veces la gente dice, no estoy listo, no estoy preparado, creo que no es el tiempo, y Dios no busca gente preparada, Dios no busca gente lista, Dios simplemente llega y te recibe tal como tú estás. Como tú estás, así Él te va a recibir. No necesitas, porque si empiezas a esperar estar listo, no vas a llegar nunca, porque nunca vas a sentir que estás listo. Amén. Ese día yo salté de la silla y yo dije yo. Y fui. Recibí al Señor en mi corazón, lo hice de todo corazón, lo hice sin dudar, porque había algo sobrenatural, había algo especial, había algo en la iglesia que yo no conocía en el mundo. O sea, yo había estado en muchos lugares, yo había compartido con mucha gente, pero lo que ese día pasó en la iglesia era como ese bálsamo, como ese vaso de agua en el desierto, era como esa paz que yo sentía, que yo nunca había conocido esa paz. Y yo dije, yo quiero esto, porque lo que la hermana me ministró todo ese tiempo fue paz y fue amor. Cuando yo llego a la iglesia, también muchos abrazos, mucho cariño, me trataron muy bien y todo fue, mira, todo fue especial. Para mí todo fue especial. Mas, sin embargo, yo recibo al Señor y empiezo el proceso. Empiezo a ir a la iglesia, a veces no iba, a veces sí iba, a veces pasaba 3 meses sin ir, pero siempre el Señor inquietaba mi corazón, ponía un sueño, soñaba que estaba en la iglesia y volvía nuevamente a la iglesia. Porque mira, cuando Dios empieza la buena obra con alguien, Dios la perfecciona, Dios nunca deja nada a medias, Dios todo lo hace completo. Ya Dios había empezado a trabajar en mí, ya Dios había empezado a moldear ese barro. Y empecé, iba, no tenía compromiso con el Señor, estaba en la iglesia pero sin compromiso. Y es delicado estar en la iglesia y no tener compromiso con Dios. Tú tienes que tener compromiso con Dios, porque si tú tienes compromiso con Dios, Dios tiene compromiso también contigo. Y ciertas cosas en mí fueron cambiando, pero todavía habían áreas muy cautivas que yo tenía, porque traía una vida difícil, un pasado difícil. Y un día decidí apartarme totalmente. ¿Cuántos años pasaron, verdad? Ya sé que vas a entrar ahí. ¿Cuántos años pasaron desde que te convertiste hasta que te decidiste a meterte bien brutal con Dios? O sea, ¿cuánto duró ese proceso de Dios moldearte? Oye, creo que pasaron como 5 años. Como 5 años, porque yo era muy inconstante. Iba, no iba. Si decían algo en la iglesia que no me gustaba, me iba. No tenía la mirada puesta en el Señor, porque venía muy dañada.
venía muy juzgada, muy criticada, venía muy señalada del mundo. Entonces cuando llegas a la iglesia, como llegas con tantas ataduras, de repente la hermanita no te vio mal, sino que por lo que tú traes en tu corazón, cualquier mirada te parece que es un puñal, cualquier palabra te ofende. Cuando no eres libre en Cristo, cualquier cosa te ofende. Entonces me retiraba de la iglesia y era una batalla, era una lucha en el mundo. Entonces sentía la necesidad, volvía otra vez al Señor, y de verdad que fue un proceso largo, y yo entendí algo, ¿no? Que el tiempo de tu proceso lo pones tú. De ti depende el tiempo de tu proceso, no de Dios, depende de ti. Mientras tú eres irresponsable con Dios, tu vida no va a avanzar. Mientras tú no te comprometes con Dios, en tu vida no va a pasar nada. ¿Entiendes? Mientras tú no tienes un arrepentimiento genuino en tu corazón y una disposición en tu corazón, en tu vida no va a pasar nada. ¿Entiendes? Vas a seguir siendo la misma persona, pero metida en una iglesia. A la edad de 9 años, yo, allá en Venezuela, fuimos a un club, se llama Club Náutico, en Puerto Ordaz, en la ciudad de Puerto Ordaz. Hay piscinas olímpicas, piscinas muy hondas. Y fuimos un grupo de familia, un grupo de primos, nos reunimos, había música, había un ambiente de alegría. Y yo me caí en una piscina olímpica. Era una niña pequeña, tenía 9 años, y caí en la piscina, perdí el conocimiento, no sé qué tiempo estuve debajo del agua, pero una niña estaba con su mamá y le dice, ella, cuando tú te parabas en la superficie de la piscina se veía algo abajo, y una niña le dice a la mamá, mamá, en la piscina hay una niña durmiendo. Y la mamá dice, durmiendo. Cuando se dan cuenta, todos los que estaban allí, porque si había gente que sabía nadar y había gente metida en esa piscina, cuando se dan cuenta empiezan a dar gritos, tratan de sacarme del agua. Ese club tenía paramédicos, llaman al paramédico, me sacan, ya yo estaba estirada, ya todo mi cuerpo estaba tieso, estaba estirada, no tenía signos vitales, no respiraba, no me latía mi corazón, nada, estaba muerta, clínicamente muerta. Empieza la gente a aglomerarse cuando pasa un episodio, siempre la gente quiere acercarse, quiere mirar, y empieza el médico a darme respiración artificial en la boca, la nariz, empieza a darme golpes en mi corazón, mis pulmones, y no reaccionaba, no revivía, no pasaba nada. El médico hacía todo lo que él humanamente podía, los primeros auxilios, todo lo que le habían enseñado, y me daba golpe, respiración, nada. Llega un momento que el médico ya estaba cansado, se levanta y estaba toda la gente en círculo, incluso estaba mi familia, y cuando él se levanta, hace un gesto con la cabeza y hace así como que lástima, y dice, no, la perdimos, porque ya él humanamente había dado ya todo lo que él podía, ya para él, ya yo estaba muerta, ya no había nada que hacer. Y yo estaba morada, toda esta parte de la boca, yo estaba morada, los dientes los tenía afuera, se me salieron los dientes. Y nada, cuando él clínicamente, el médico dijo, se murió. Había una señora en la multitud, y no sé quién es la señora, nunca supimos quién era, nunca la vimos, nunca supimos. Ella dijo, movió una pestaña, grita ella, porque toda la gente estaba consternada. Y cuando dice movió una pestaña, el doctor lo ve y duda, ¿no? O sea, pensó que era como algo humano y duda, y la señora empieza a insistirle que siga tratando, y entonces el médico se tira al suelo. Cuando él se abalanza al suelo, que me va a dar los auxilios, yo abrí los ojos, es como que fue tremendo, ¿no? Como que alguien que ya él dijo que estaba muerto, le abre los ojos y lo mira, como mira, no estoy muerta, todavía queda, todavía hay más.
hay propósito, Amén. cuando Dios tiene propósito contigo, ¿no? Y abro los ojos, recuerdo que abrí los ojos y recuerdo que miraba una luz blanca, toda la gente estaba alrededor y yo miraba como algo muy blanco, muy resplandeciente cuando yo abro mis ojos y me desmayé, perdí el conocimiento porque había pasado mucho tiempo sin oxígeno. Tú no estás viendo al doctor, tú lo que estás viendo es una luz blanca que viene para encima de Sí, ti. sí, yo tenía al doctor enfrente porque él se agachó por la insistencia de la señora, él se agacha como para ver qué más hacía, porque es como que la cara de él era como, o sea, cuenta mi familia que la cara de él era, pero ¿qué más voy a hacer? Si aquí no hay nada, o sea, ya lo hice todo, ya le di golpe, está morada, ya el corazón no hace nada, ya le hice todo, o sea, y además él estaba cansado, físicamente también estaba cansado. Exacto. Pero él, con la insistencia de ella, él se agacha y queda frente a mí, me imagino pensando qué más le hago, y yo abrí los ojos. Claro, cuando yo abro los ojos es como que algo lo confrontó, como que lo que tú dijiste, que ya está muerto, yo le doy vida. O sea, el Señor le da vida a eso que el médico dijo que ya falleció. Y cuando yo abro los ojos, yo no veo al médico. Yo miré a la gente que tenía alrededor y veía era una luz muy blanca, muy resplandeciente. Yo estaba tendida en el piso y veía una luz muy resplandeciente en mi cara, pero al médico yo no lo veía. De hecho, yo ni le recuerdo la cara porque yo no lo vi. De ahí todo el mundo impactado, la gente empezó a dar gritos, empezó a brincar, a saltar y preparan la ambulancia que la tenían allí mismo y me iba desmayando en el camino, vomitaba y me desmayaba y así me fueron llevando hasta que me llevaron a una clínica, me ponen oxígeno. Los médicos dieron muchos diagnósticos, los médicos dijeron va a quedar loca, va a quedar amnésica, va a tener lagunas mentales, quizás sus pulmones van a tener problemas, su corazón, ella va a padecer del corazón, tuvo mucho tiempo debajo del agua, ella se llenó completamente de agua. Clínicamente ellos dieron muchos diagnósticos y cuando yo abro los ojos, ya en el hospital, que yo vuelvo a abrir los ojos, ellos me miraban como con cara de asombro, ¿no? Ellos que no se explicaban y me preguntaron que si sabía cómo me llamaba. Yo le dije, sí, Siria. Y ellos, claro, ellos no sabían mi nombre. Y entonces ellos se miraban y me dijeron, ¿sabes cuántos años tiene? Y yo dije, sí, 9. O sea, era una lucidez que yo desperté con una lucidez como que no estaba pasando nada. Ellos salen a mis familiares, le preguntan mi nombre, ellos les confirman, se llama Siria y tiene 9 años, y ellos decían, está lúcida, la niña está lúcida. Luego me quedo con un tratamiento a nivel de mis pulmones, a nivel de corazón, durante 1 año en observación, haciéndome placas, radiografía, el psicólogo a ver, porque ellos dieron tanto diagnóstico. Y mira, ni siquiera cumplí el año de tratamiento porque no hizo falta. O sea, era algo inexplicable. Jamás he padecido del corazón, para la gloria de mi Señor. Jamás tuve problemas con mis pulmones, nunca tuve problemas de la memoria, nunca, jamás. O sea, una niña, como que eso no pasó. Todo diagnóstico que dio el médico cayó a tierra. Todo diagnóstico, todo pronóstico, todo Dios lo echa por tierra. Cuando Dios tiene un propósito contigo, todo diagnóstico, todo propósito, toda cosa que venga de parte del enemigo cae a tierra. Amén. Tengo 2 preguntas que creo que son una pregunta muy importante. La pregunta número 1, ¿estabas molesta con Dios? No digamos molesta, pero sí le hacía muchas preguntas. ¿Por qué a mí? Porque todas tienen mamá, porque todas tienen una vida normal, porque todas tienen afecto, tienen esto, tienen aquello, y ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no? ¿Qué pasa en mí? O sea, tú no me quieres a mí. O sea, eran como palabras así. No sentía molestia
como tal, pero sí tenía un sinfín de preguntas en mi cabeza. En mi cabeza rondaban tantas preguntas. So, te decides entonces, después que tienes ese encuentro con Dios, que Dios pasan 5 años, después de esos 5 años, decides estar firme con Dios. ¿Y qué sucede después de ahí? Mira, es tremendo. Dios te llama en amor, primero. Dios te llama en amor. Dios empieza a tratar contigo. La hermana que me invitaba a la iglesia lo hacía en amor, lo hacía con cariño. Y Dios al principio te llama así, en amor. Pero cuando hay un propósito contigo, como te dije, Dios empezó la buena obra y Dios la va a terminar, porque Dios todo lo que empieza lo termina. Hubo una etapa de mi vida donde me puse muy rebelde y me fui totalmente al mundo. Ya ni siquiera iba a la iglesia, a nada, porque no habían cambios en mí. Estaba muy perturbada por las cosas que traía arrastrando. Entonces me decido finalmente irme completamente al mundo, porque una cosa te va llevando a la otra, el trabajo, las amistades, empiezas a apartarte del Señor. En un momento de mi vida que estaba bien apartada, retirada del Señor, yo me enfermo. Me dio una infección respiratoria muy severa, muy fuerte, con una secreción nasal. Yo perdí la voz, me puse afónica, empecé a perder la voz porque todas mis vías respiratorias estaban inflamadas. Me empezó un dolor de este lado de la cabeza, este ojo se me hinchó completo, que no lo podía ni abrir. Sentía como que me metían como una puya acá y me salía como por aquí, por los ojos. Era algo bien fuerte. Duré un mes en cama, un mes inhabilitada totalmente, no podía manejar, casi no me podía levantar de la cama, no podía hablar, era un dolor intenso. Y siempre fui una persona que nunca me gustó ir al médico, nunca. Yo era una persona que enemiga de ir al médico, me daba mucho miedo. Y sabes que desde niño le dicen, el médico te va a inyectar, si no te tomas esto, te llevo al médico que te inyecte, y van creando en los niños esos temores, ¿no? Y claro, yo venía con tantas cosas. Entonces estoy pasando esa situación de salud, no quería ir al médico, y lo que hago es que empiezo a orar. Yo no estaba en las condiciones espirituales para pedirle nada al Señor, nada. Yo estaba prácticamente desechada de la iglesia, por la iglesia, porque daba problemas también en la iglesia, era problemática en la iglesia. Entonces era como el dolor de cabeza de la iglesia. En el mundo también tenía problemas, era todo difícil, ¿no? Para mí. Entonces yo lo que hago es que empiezo a orar. Yo en medio de mi malestar, yo empiezo a orar. Y empiezo a clamarle a Dios, y a clamarle a Dios, y empiezo a orar, y no pasaba el milagro, no se me quitaba el malestar. Y eso era fiebre, pero fiebre alta. Entonces yo empiezo a orar, yo me tiraba en el suelo, me jalaba los cabellos, me tiraba, lloraba, me arrastraba y le pedía, Señor, sáname. Hubo un momento que le dije, Señor, ¿por qué tú no me quieres sanar? Si tú sanas a toda la gente, ¿por qué tú no me sanas a mí? ¿Qué pasa conmigo? Tú no me quieres a mí. O sea, ya era un momento como de desesperación. Y recuerdo que un día estaba yo en el suelo arrastrada, y yo le dije al Señor estas palabras. Yo le dije, Señor, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que no te agrada de mí? Cuando yo dije esas palabras, me pasó algo tremendo, porque fue como que el Señor pasó una película frente de mis ojos, de mi vida, de mi propia vida. O sea, yo me vi yo misma. Dios me mostró mi vida, me mostró cosas, áreas, me mostró todo lo que a Dios no le agradaba. Y cuando yo vi eso, yo me detuve y me avergoncé. Me sentí como indigna de pedir un milagro, como indigna de pedirle algo a Dios. Ahí hubo en ese momento un corazón contrito y humillado, porque ya no era una imposición de sáname, dame, no, sino que cuando Dios me mostró, yo me avergoncé de mí misma, y ya
ya en mí cambió la manera de hablarle a Dios. Lo que hice fue empezar a pedirle perdón. Perdóname, Señor. Padre, perdóname. Y es cuando yo me comprometo con Dios. En ese momento yo me comprometí con el Señor. Me comprometí a servirle. Me comprometí a cambiar. Me comprometí a apartarme del pecado. Me comprometí a apartarme de todo aquello que a Dios no le agradaba. Y cuando hay ese compromiso que yo le doy esa palabra a Dios, mira, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de compromiso. Cuando yo le doy al Señor esa palabra de compromiso, pero desde el fondo de mi corazón yo le dije, Señor, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Hasta el último respiro de vida que tú me des, yo te voy a servir. Y yo recuerdo que me levanté del piso, me recosté, yo casi no dormía porque el malestar no me dejaba dormir. Y recuerdo que yo dormía por horas, como 2 horas, y me volvía a despertar con el mismo malestar. Y yo recuerdo que después que yo hablé así con el Señor, que yo tuve ese encuentro con el Señor, porque fue un encuentro que yo tuve, porque es tremendo cuando el Señor te muestra tu vida. Para mí fue impactante. O sea, eso cambió mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de hablarle a Dios. Eso cambió en mí todo. Cuando yo me despierto, después de esa conversación, se había ido el dolor de cabeza. Lo primero que pasó, se fue mi dolor de cabeza. Ya no tenía dolor de cabeza. Ya podía como pensar, como ya podía como respirar, porque era tormentoso el dolor de cabeza. Y poco a poco, como a los 3 días, empezó a levantarse el ojo, porque yo tenía el ojo hinchado, caído, el párpado. Empezó a levantarse el ojo. Yo le dije al Señor, le prometí que yo le iba a servir y que me iba a congregar. En ese tiempo yo tenía un radiecito pequeño en mi cuarto y yo escuchaba música cristiana. En medio del proceso que estaba enferma, empecé a escuchar música cristiana y escuchaba mucho a un pastor Jean-Pierre, me acuerdo, y yo escuchaba mucho a ese pastor. Y cuando yo me comprometo con el Señor, yo dije, yo voy a ir a conocer esa iglesia de ese pastor, porque la iglesia me quedaba cerca de mi casa. El primer domingo, eso sucedió como un día jueves, y el primer domingo recuerdo que yo me levanté, me vestí, me fui a la iglesia, agarré mi carro, mis hijos, y me fui a la iglesia. Justamente cuando yo llego a la iglesia, ese pastor estaba parado en la puerta. O sea, fue algo de Dios, porque es un pastor, él no era diácono, él no era un mujer para estar en la puerta recibiendo, no, eso era el Señor que tenía todo coordinado. Cuando yo llego, justamente el pastor que yo escuchaba en la radio estaba en la puerta. Él antes me conocía del mundo. Cuando estábamos en el mundo, nos conocemos porque la ciudad donde venimos es una ciudad pequeña y la gente se conoce. Cuando yo me bajo de mi carro, él quedó como tan impactado y dice, Siria, bienvenida a la casa de Dios. O sea, fue como la bienvenida menos esperada. Yo no me imaginaba que me iba a recibir así. Yo todavía estaba sin voz, todavía estaba muy afónica, porque yo había perdido la voz, todavía estaba, porque fui progresivamente sanando. Llego a la iglesia y fue impactante porque era una iglesia de rehabilitación, era una iglesia que tenían personas que tenían situación de calle, personas indigentes. Cuando llego a la iglesia, como te dije, una iglesia de personas que tenían situación de calle, era una iglesia de indigentes, era como de rehabilitación. Y yo llego como toda desconcertada porque empiezo a mirar a la gente y no estaba acostumbrada a ese ambiente. Se sienta delante de mí un señor, estaba orinado, estaba todo, pero yo estaba como tan agradecida con el Señor porque se me había quitado el dolor de cabeza, se me había levantado el ojo, o sea, ya el Señor estaba obrando en mí, que a mí no me importaba nada. No me importaba cómo era la iglesia, no me importaba cómo eran los hermanos, a mí no me importaba si había calor, si había frío, a mí no me importaba nada. Era una iglesia humilde,
donde el Señor me llevó, era una iglesia humilde, humilde, humilde. Y recuerdo que, bueno, ahí estuve, el pastor predicó, yo escuché todo mi servicio. El pastor me pregunta quién me invitó a la iglesia, porque ellos me veían y no entendían de dónde salió ella. Y yo, entre lo que podía hablar, y dije, me trajo el Señor. Fue todo lo que pude responder, porque yo misma decía que yo hago en este lugar, que es un lugar de indigente, que es un lugar de personas con situación de calle, y yo no traía esa situación. Me fui quedando, y cuando tenía 3 meses allí, el Señor me habla en mi corazón y me dice, te traje a este lugar porque tú eras indigente, pero en tu corazón. La indigencia tú la traías en tu corazón y necesitabas sanarte el corazón. Ellos son indigentes porque vienen de la calle, pero tu indigencia era en tu corazón. Cuando yo entendí eso fue impactante, y recuerdo que esa iglesia tenía una pared grande que decía, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. A los 3 meses fue que yo entendí el versículo, y desde allí que yo llegué a esa iglesia, yo me quedé. Era una iglesia pentecostal y había servicio de lunes a lunes. Yo iba todos los días a la iglesia. Recuerdo que cuando yo salí el primer día de esa iglesia, había calor porque no había aire acondicionado, era calurosa. Claro, cuando tú llegas, tú no entiendes el proceso, no entiendes nada, sino que tú todo es por la vista. Entonces yo veía y yo decía, no, esto no es lugar para mí. Esto no es lugar para mí. Entonces, yo recuerdo que cuando yo me voy de la iglesia, yo dije, bueno, yo no voy a venir el domingo siguiente para esta iglesia. Yo voy a ir para otra iglesia que tiene aire acondicionado y que yo la vea mejor. Cuando me llega el domingo siguiente, que yo me estoy vistiendo, el Señor me habla en mi corazón y me dice, vas a ir a la misma iglesia. Tú dijiste que me ibas a servir. Me vas a servir donde yo te ponga. No, ahora no te diriges tú, ahora te dirijo yo. Y para mí fue impactante porque cuando Dios te habla, es un impacto en tu espíritu que no hay duda. No hay duda, es como un convencimiento en tu espíritu. Y yo dije, amén, amén, Señor. No importa el calor, no importa que ellos son indigentes, no importa que la iglesia es humilde. Para nosotros llegar a la iglesia, en la entrada había tierra, y recuerdo que los pies se me llenaban de tierra. Y yo decía, no importa que los pies se me llenen de tierra, no importa. Y fui obediente, o sea, no fui a la iglesia que yo quise, sino que fui donde Dios me colocó. Fui obediente, y en la obediencia está la bendición. Cuando tú empiezas a servirle a Dios y tú le dices, dirige mi vida, tú tienes que dejar que Él dirija tu vida. Ya no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, porque cuando empieza lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, vas a fracasar. Porque vas a ir en la dirección equivocada, la misma dirección equivocada de donde tú venías. Tienes que dejarte dirigir por Dios. Y ahí empecé a congregarme fielmente, ahí empecé a servirle a Dios, y empezó el Señor a moldearme, a limpiarme, empezó el Señor a sanarme, empezó el Señor a tratar conmigo en muchas áreas. Recuerdo que el pastor que teníamos, mi pastor Enrique, fue un hombre que me enseñó muchas cosas, porque había algo muy hermoso, ¿no? Que te paraban a predicar. Así tú no supieras predicar, no importa que fueras un ministro, no importa que fueras un nuevo creyente, él te ponía a predicar. Y recuerdo mi primera prédica, cuando me pararon a predicar, prediqué. Y de allí empecé, te dan la oportunidad de predicar, me dieron la oportunidad de cantar, me dieron la oportunidad de presidir, me dieron muchas oportunidades, y ahí empezó a desarrollarse mi ministerio. Ahí empecé yo a servir al Señor, empecé a predicar, me gustó predicar, el Señor me fue dando, y bueno, para la gloria de Dios aquí estoy. Ese compromiso lo hice con el Señor hace aproximadamente 9 años, y aquí estoy, no me he apartado. Para la gloria de mi Señor. Han venido pruebas, han venido luchas, han venido dificultades, han venido situaciones, pero aquí estoy, aquí estoy. Te pregunto,
ya Dios te comprometes con Dios, estás bien comprometida con Dios. Ahora, ¿cómo es que termina siendo pastora? Ajá. Bueno, posterior a eso, que estuve en esa iglesia, me pasa algo tremendo, que una hermana, que ahora es una hermana en Cristo, ella se iba a congregar en otra iglesia. Y ella me dice, porque yo siempre le decía, anda a la iglesia, y ella me dice, un domingo, me llama, un sábado en la noche, y me dice, hermana, quiero ir a la iglesia, pero yo quiero que tú me acompañes. Y yo le digo, no, pero anda tú sola. Y dice, no, yo no voy a ir si tú no me acompañas. Y empieza a insistirme la hermana que la acompañe, que la acompañe. Y la acompaño a la iglesia. Tuve que ir porque tenía como, yo decía, si yo no la acompaño no se va a congregar, si yo no la acompaño no va a buscar de Dios, y sentía como esa responsabilidad con ella. Y recuerdo que llegué a esa iglesia y había una pastora allí, y fue impactante el servicio, fue algo para mí impactante. Empecé a congregarme en esa iglesia, sentí de parte de Dios, porque había allí como un complemento o sea, es como que mi proceso fue por etapas. Y cuando llego a esa iglesia, ahí la pastora tenía el don de liberación, y para mí fue impactante. Empecé a compartir con ella, con la amiga que se congregaba allí. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra, me fui quedando, y me empecé a congregar en esta iglesia. Empecé a recibir sanidad, liberación, otras enseñanzas que me hacían falta. Empecé a hacer estudios bíblicos, empecé a hacer ayunos congregacionales, empecé otra etapa de mi vida, ya estaba en otro nivel. Y un día la pastora llega a mi casa y hicimos un servicio en mi casa. Ella acostumbraba a hacer servicio en la casa de los hermanos, y ese día tocó en mi casa. Cuando está la administración, ella declara la palabra de parte del Señor y me dice, hija, abran una célula en esta casa. De parte de Dios te digo, abran una célula en esta casa, porque Dios quiere que abran una célula. Y yo dije, amén. Siempre me caractericé por ser obediente. Aunque yo no entendía lo que estaba pasando, era obediente. Y abro la célula. Recuerdo que éramos 3 personas, mi hija, una hermana y yo, y empezamos 3 personas ahí a congregarnos una vez a la semana. Empezó a crecer la célula de una manera sobrenatural. Empezaron a añadirse personas. De hecho, yo no tenía sillas, no tenía nada, y la gente venía. Cada persona traía una silla de su casa, y empezaron a congregarse, venían con sus niños, venían con sus sillas, y cuando se terminaba el servicio todo el mundo se iba con su silla. Y empecé a ser bien constante con el Señor, bien constante. Y esta pastora se va de Venezuela por la situación que había. Ella se decide ir de Venezuela y yo quedé sola. Ella me dice que abra la célula me empieza a crecer y yo quedo sola. Y yo decía, Dios mío, pero bueno, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir con esta gente, pero necesitaba una cobertura. Y llega un pastor de la ciudad de Caracas, que él veía los servicios por Facebook, porque nosotros le tomábamos fotos y los publicábamos. Y viene este pastor y me dice para hacer una actividad, que me quería conocer, para que hiciéramos una actividad. Hicimos una actividad juntos en la iglesia, y él allí me dice, Siria, hay que ungirte como pastora porque no puedes estar trabajando sin cobertura. Y yo digo, pastor. Y él me ungió como pastora. Estuvimos trabajando un tiempo juntos, me unge como pastora, donan las sillas a la iglesia, una pastora dona el púlpito, él dona el sonido, él sembró en nosotros, y cuando me di cuenta la iglesia ya estaba constituida. Sigue creciendo la iglesia, creciendo hasta llegar hasta 42 personas. Wow. Sí, luego este pastor también se va de Venezuela y vuelvo a quedar sola otra vez. Ya tenía la iglesia con 42 miembros, entre niños, jóvenes y adultos. Y hay otro pastor en Maturín que me dice, nos conocimos, y me dice, no, hija, tranquila, que yo te voy a apoyar, yo te voy a dar cobertura, yo te apoyo y vamos a trabajar juntos. Yo, amén, pastor. Nunca Dios me dejó sola.
O sea, Amén. el hombre, el humano, tiende a dejarte solo por X motivo, ¿no? No juzgo a nadie, cada quien tiene sus motivos personales, pero cada quien tomaba su rumbo, ¿no? Pero Dios ponía otra persona. Nunca Dios en el ministerio me dejó sola, jamás Dios me dejó sola, nunca. Mira, por eso yo le digo a cada persona, a cada pastor, cada persona que tiene un llamado a pastorado, no le temas al ministerio, porque si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si es el Señor que te puso allí, el Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas, hasta en el área económica, en todo. Empiezo a trabajar con este pastor, empieza la crisis en Venezuela tan fuerte, y recuerdo que hubieron unos pastores que nos apoyaron económicamente, pastores de otros países. Eso lo hacía el Señor inclinaba los corazones porque no había forma de mantener el ministerio económicamente, porque la situación estaba muy crítica en el país. Y también esa misma situación crítica hizo que las personas fueran emigrando, saliendo, hasta que la iglesia quedó vacía, nos quedamos solos. Empezamos a orar: Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué debemos hacer? Y estuvimos orando al Señor, y el Señor empezó a hablarnos y nos mostró que también saliéramos. Y bueno, salimos, nos encontramos actualmente en España. Y bueno, aquí estamos, esperando en el Señor, orando, Amén. sirviéndole a Dios. Igual no tengo ahorita una congregación, pero estoy discipulando unas mujeres a través del WhatsApp, haciendo un estudio, siempre trabajándole al Señor, grabando los videos, estudiando la palabra, porque el llamado es irrevocable, ¿no? Cuando Dios te hace un llamado es irrevocable, y así fue en mi caso. ¿Verdad? Para concluir, ¿verdad? Quiero preguntarte, una de las últimas preguntas que yo quiero hacer. Sales de Venezuela porque es una situación difícil, el Señor, pues vemos que el Señor, pues, que te da luz verde para salir. Ahora, ¿cómo en España es la vida ya? ¿Cómo lo estás atravesando ahora después que sales? ¿Cuánto tiempo ya llevas ahí en España y qué tan difícil es poder trabajar ahí, en donde te encuentras? Mira, son muchas cosas. Número uno, que llego a mi país de nacimiento, pero me siento como una extranjera. Llego a un país donde está toda mi familia materna, pero yo no los conozco. Entonces estoy sola con mis hijos, pocas iglesias cristianas, el ministerio pastoral de la mujer no es muy aprobado, en unas iglesias sí, en unas iglesias no. La situación en España es bastante difícil para nosotros, ¿no? Que venimos de otra cultura, venimos de tantas cosas que nos tocó vivir en Venezuela, y no ha sido fácil, porque nosotros, cuando yo estaba en Venezuela tenía mi casa, tenía todas mis cosas. Cuando llegas acá, inmigrante, no tienes nada, no tienes nada propio, tienes que empezar de cero no es fácil, ser inmigrante no es fácil. Y bueno, aquí estoy, esperando en Dios, porque yo sé que Dios es fiel. Amén. Yo solo sé que Dios es fiel. Tengo una invitación a predicar en una iglesia que conocí, pero pasó lo de la situación del virus y se pospuso. Pero ya tengo una invitación a predicar, y eso lo hace el Señor. Esa gracia la pone el Señor en ti. Por eso dice la palabra: bástate mi gracia. Y bueno, la gracia de Dios basta. Antes de llegar a España estuvimos en Perú también. En Perú Dios me dio la oportunidad de predicar su palabra. Como te dije, Dios siempre me ha respaldado en mi ministerio. Cuando Dios te llama, Dios te respalda, Dios te capacita, Dios te da las herramientas, Dios te pone la gracia cuando Dios te llama. Amén. Te iba a preguntar, ¿verdad? Que se me escapó. ¿Pudiste algún día volver a encontrar a tu madre? ¿Poder tenerla de frente a frente o poder comunicarte con ella, o nunca se ha dado el caso?
No, no conozco a mi mamá. Actualmente tengo 46 años y no conozco a mi mamá, nunca la he tenido enfrente, ni siquiera sé dónde está, no sé si está en España, no sé si está en Venezuela, no sé dónde está, no la conozco, pero mi corazón ha sanado mucho, ya el Señor ha llenado esos vacíos que tenía en mi corazón, porque mira, Dios es el único que llena los vacíos del corazón. Amén. Ya no hay afán. Si Dios la pone en mi camino, gloria a Dios, amén, para predicarle, para hablarle de un Dios maravilloso que sana, que salva, que liberta. Si Dios decide no ponerla en mi camino, amén, no hay afán. Sí quisiera conocerla, pero sin afán. Ya no hay afán. Estoy conforme con lo que Dios me ha dado. Bueno, aquí estoy. Amén. Y, ¿verdad? Para concluir, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que están atravesando por lo que ya tú pasaste, según tu perspectiva? Sí. Mira, según mi perspectiva, ¿no? En la vida vamos afrontando muchas situaciones dolorosos, tristeza, abandono, rechazo. En la vida del ser humano, mira, pasan tantas cosas que se escapan de nuestras manos y nuestro corazón se va llenando de falta de perdón, de raíces de amargura, de dolor, de tristeza, de tantas cosas que yo lo único que puedo decirle a una persona es busca de Dios, busca del Señor. Mira, el único que puede traer paz a ese corazón es Dios. El único que te va a dar esa paz que tú anhelas es Dios. El único que va a llenar los vacíos de tu corazón no es un hombre, no es una mujer, ni siquiera es un hijo. El único que llena los vacíos del corazón es Cristo. Ábrele tu corazón a Dios. Dale la oportunidad a Dios de que trabaje en ti, de que te dé ese pan de vida. Mira, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando no estamos en Cristo, estamos en el camino desviado. Jesús es el camino correcto, el camino de la vida eterna, el camino de la paz. Es Jesús. Cuando yo llegué al Señor, muchos vacíos de mi corazón el Señor los llenó. Conocí la verdadera paz, no la paz que da el dinero, no la paz que da el mundo, no la paz que da las circunstancias, sino una paz que tú sabes que va a pasar algo, tú sabes que Dios tiene todo en control, que Dios tiene todo en sus manos. Tienes esperanza, cuando tú llegas al Señor tienes esperanza de que no estás solo, de que Dios está a tu lado, de que Dios va a obrar en tu favor. Entonces, ¿qué le diría yo a las personas? Busca de Dios. No hay forma de vivir que no sea a los pies del Señor. O sea, yo miro mi vida antes del Señor y después del Señor. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué no llegué antes a tus pies? ¿Por qué no llegué antes? A veces tenemos miedo de entregarle la vida a Cristo porque creemos que es una vida de privaciones y no es así, no es así. De verdad que lo más maravilloso que a mí me pudo pasar fue llegar al Señor. Lo más maravilloso que cambió mi vida, cambió mi lamento en baile, sanó mi corazón, me llenó de esperanza, me llenó de vida, porque cuando no estamos en el Señor estamos como muertos, respiramos, andamos, comemos, pero eso no es la vida, porque no tenemos esperanza. Por eso algunas personas se quitan la vida. Amén. Por eso algunas personas caen en droga, caen en prostitución, caen en desespero, porque buscan como esa salida. Pero la única salida que tiene un ser humano es Dios. La única salida es Cristo. El único, el dador de la vida. El único es Cristo. Amén. Gracias, ¿verdad? Gracias, pastora, por permitirnos esta entrevista. Gracias por hablar. Gracias por testificar las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. Creo que es un testimonio impactante de lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona. Porque sabemos que hay muchas personas que tienen el corazón duro y como Dios los transforma.
Sí. Gracias. Muy agradecida, sí, agradecida de Dios primeramente, agradecida porque te tomaste el tiempo para hacer esta entrevista, deseando en mi corazón que sea edificante para las vidas de las demás personas que quizás están pasando un momento bien difícil y no hayan salida, no tienen esperanza, están cansados. Bueno, agradecida que este testimonio sea de bendición para todos. Amén. Y mira, solo el Señor quita toda dureza del corazón, toda amargura. El Señor te enseña a perdonar, aún perdonar a esas personas que te han hecho tanto daño, perdonar a tus padres, perdonar a tus hermanos, quizás aquella persona que te violó, quizás aquella persona que te hizo maldades. Mira, Dios es tan bueno que te da un corazón perdonador. Y así me pasó a mí, me dio un corazón perdonador. Y estoy bastante agradecida con el Señor, agradecida. Amén, amén. Gracias, Amén. pastora, por haber estado aquí presente con nosotros. Este fue tu programa, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que estuvieron aquí conectados. Esperamos que este testimonio, ¿verdad?, sea de bendición para tu vida. Podemos ver cómo Dios transforma al hombre y cómo Dios cambia los corazones. Así que el Señor me los bendiga a todos de una manera especial. Este fue tu programa, Todo Obra para Bien, con tu amigo y tu hermano, el evangelista Christopher Moya. Que Dios me los bendiga a todos.